¿Cómo quedaría entonces la temporalidad? ¿Cree usted que, primero me gustaría también, incluso si es que usted lo desea, plantear su postura, ¿no? Porque estamos hablando de la postura de la Asamblea, de todo eso, pero sí me gustaría saber su criterio, su pensamiento, ya que van a tener libertad. Sobre la temporalidad, ¿cómo cree usted que debería ocurrir o no debería ocurrir definitivamente? ¿Cuál es su criterio? Querido Nelson, la OMS de manera internacional ha aclarado que el tema aborto es hasta las 22 semanas. Ok. Pasadas las 22 semanas, estamos hablando de una interrupción del embarazo. ¿Y por qué interrupción? Porque el feto ya tiene vida y porque obviamente no se hace bajo esos videos horribles que pasan por redes sociales de que le saco el bracito, la manito, no. Pasadas las 22 semanas en otros países, pues hacen un tipo de cesárea. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una reconstrucción incluso del aparato reproductor de la víctima, la misma que ha sufrido varios ultrajes. Menor a 22 semanas, de la misma manera, tienen que tener un proceso médico parecido o similar a la cesárea, porque de la misma manera tenemos que hacer una reconstitución del aparato reproductor de la víctima. De manera personal, Yajaira Urresta apoyó el tema de las 22 semanas. No es porque la víctima va a esperar hasta las 22 semanas para acercarse a un subcentro de salud o a un hospital y requerir el servicio del aborto asistido. No, sino que hasta las 22 semanas le damos el tiempo que la víctima primero sepa qué es lo que pasó, porque lamentablemente estamos hablando de niñas menores de 14 años que vienen de una manera sistemática y, digamos, de formal dentro de su casa, de que la violación sea parte de su cotidiano vivir. Estamos hablando que las víctimas son violentadas desde los 3, 4 añitos. Cuando ya llegan a su edad reproductiva, ellas no saben qué es lo que está ocurriendo. Uno de los índices más graves que pusimos y que obviamente pudimos evidenciar es que las niñas menores de 14 años son de las zonas más alejadas de las urbes, de zonas que incluso ni siquiera hemos conocido bien los nombres o dónde están las localidades de estos pueblos. Hablemos de Taisha, en la zona del oriente, hablemos de Limones, una parte fronteriza en Esmeraldas, en donde incluso las salidas hacia las urbes es por varios medios, incluido hasta canoa. Hasta que la niña sepa que no es el movimiento de su estómago fruto de su parasitosis, sino que es un niño el que está adentro, ella tiene que asimilar lo que le está pasando, tiene que buscar la manera de salir del medio en donde ella se encuentra, buscar ayuda, y aún así tiene que salir a buscar un subcentro de salud. Nelson, querido, no es para nadie esto mentira o es oculto, que ni siquiera en las urbes tenemos médicos de primera línea en emergencia. Mucho menos lo van a tener un lugar muy apartado y casi extra rural. Entonces, obviamente tenemos que darle tiempo a la víctima para poderse acercar y que no haya un problema que hemos visto con frecuencia. La objeción de conciencia hace que el médico que atienda la primera emergencia diga de que bajo su cultura o su religión no puede atender. Si es que el médico dice no puedo atender esta situación por mi objeción de conciencia, tiene la obligación bajo esta nueva ley de trasladar a la víctima a un lugar en donde no haya objeción de conciencia y la puedan atender de manera pronta. ¿Qué pasó con la niña de Galápagos? ¿Ya? La niña de Galápagos, por respeto a ella, no diré su nombre, pero a los 3 meses ella se da cuenta de que está embarazada. Llega a Guayaquil y en Guayaquil, desde el hospital que ha sido atendida, pues le dicen que son objetores de conciencia y que eso no pueden realizar. Nelson llegó a Quito casi para cumplir 5 meses. Y es porque todo el mundo se lavó las manos y nadie atendió la emergencia. Y la niña lamentablemente falleció porque como era una pequeña de 12 años, al momento de practicar la cesárea, porque eran gemelar, era un embarazo gemelar, al momento de practicar la cesárea, lamentablemente se desangró porque no tuvo atención inmediata de forma de salud. Así que las 22 semanas no es como la gente lo quiere pintar, de que vamos a estar haciendo las mujeres fila en los hospitales para abortar. No es así. Es una ley de aborto en caso de violación, primero,
Y segundo, de dar la oportunidad a la víctima a tomar una decisión, ya que incluso el inicio de su vida sexual no fue bajo su consentimiento. Oiga, me he quedado sorprendido, sinceramente, asambleísta, con lo que nos acaba de contar. Y hay dos cosas que me llaman la atención. La objeción de conciencia. Para la gente que nos está escuchando, el término, y me gustaría que usted nos explique un poquito más, el término objeción de conciencia. Es decir, soy doctor, no estoy a favor del aborto, llega una niña con, me imagino, todo el procedimiento que conlleva saber que es víctima de una violación. Asumo, asambleísta, que tiene que existir una denuncia, tiene que haber algo, tiene que existir un preámbulo para aquello, y yo como médico digo, me abstengo porque no estoy de acuerdo. Básicamente es eso. Correcto. A ver, vamos a poner... Pero, perdón, asambleísta, perdón. ¿Y la ley no lo obliga? A ver, no. Tenemos tres nudos críticos. La primera, la temporalidad, que ya hemos saciado. La segunda, que es la objeción de conciencia, que le damos la plena libertad a los médicos desde el momento en que ya tienen su carnet de médicos a anunciar si son o no son objetores de conciencia. El Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de hacer un mapeo y obviamente indicar de manera nacional dónde son los lugares, dónde son los hospitales en donde los médicos pueden atender este tipo de emergencia. Porque la objeción de conciencia también nosotros aclaramos que es de manera individual, no es de manera institucional. Así que ningún hospital se puede llamar objetor de conciencia. El médico lo puede hacer, mas no la institución, primero. Y segundo, que si ya se declara objetor de conciencia en el sector público de salud, de la misma manera será en el sector privado. Resulta que ahora nos hemos encontrado con este fenómeno de que hay médicos de que en el sector público dicen que no practican bajo la objeción de conciencia un aborto, pero sí en el sector privado, y ellos tienen sus consultorios a resguardo de ellos porque es su propia firma y porque ahí sí pueden ellos cobrar. Claro. En cambio, en el sector público no lo pueden hacer y los costos son altísimos. Así que, por lo tanto, aquí otro paréntesis más, que esta ley ampara a las niñas y a las mujeres con menos recursos, ya que todo el mundo sabe que el que tiene plata puede hacer lo que le parezca. Claro, pero... Oiga, créalo, asambleísta, que entramos en otro bucle ahí bastante complejo, porque seamos claros, aquí hay una condicionante, violación, porque siempre es necesario aclarar, porque a veces la gente que nos escucha o el público dice, no, va a volverse loca, las mujeres van a estar abortando como locas, y no es así. Hay una condicionante que es la violación. Bajo esa condicionante creería yo que debería funcionar absolutamente todo. Pero si entramos, y yo respeto mucho la discusión que esté haciéndose en las mesas, si entramos al término de la objeción de conciencia, vamos a seguir con problemas, ¿no? No se supondría, asambleísta, que si logran destrabar el primer nudo, ¿no sería conveniente evitarse ese nudo y hacer que una vez aprobado por legislación todo este camino trazado no pueda existir inclusive la objeción de conciencia? No estoy de acuerdo con ello, no sé. No se preocupe, querido Nelson, tampoco el amparo de la ley puede ser motivo para judicializar a los médicos. De la misma manera, hay varios médicos que han sido judicializados por sí ayudar a la víctima. ¿Qué problema? Y dentro de ello también hay un problema porque Fiscalía ha atendido más rápido los procesos judiciales en contra de las víctimas y en contra de los médicos que han podido atender una emergencia tal, pero no hacen un seguimiento para los que dicen no en el sector público, pero vaya a mi despacho y yo lo atiendo ahí en mi consultorio y le cuesta tanto. Eso no hay un seguimiento y por lo tanto sí vemos un nudo crítico, más que la objeción de conciencia en el actuar desde Fiscalía por los procesos investigativos y obviamente el amparo hacia las víctimas. Y el tercer nudo crítico que está incluso implementado en esta ley, lo que nosotros hemos analizado, es el término de la denuncia. Okay. Para el informe de minoría, la víctima, voy a hacer una especie de análisis comparativo. Nosotros en la ley de mayoría, en el informe de mayoría, colocamos que lo que la víctima escriba en su formulario, obviamente en el formulario estipula una de las preguntas, ¿quién es su agresor? Ella lo escribe
y entra a ser atendida al Ministerio de Salud Pública. Ese informe, ese documento que ella lo escribió, más la atención del médico y todas las pruebas que el médico pueda recabar, serán colocados en cadena de custodia hacia Fiscalía, para que Fiscalía de manera oportuna y eficaz comience ya la debida investigación y el amparo hacia la víctima, porque obviamente la víctima no va a poder regresar al lugar en donde la violentaban, que la mayoría de los casos de su hogar. En el informe de minoría no es de esta manera. En el informe de minoría estipulan a que la víctima se tiene que acercar a Fiscalía. En Fiscalía se tiene que hacer el debido proceso incluso del médico legista. Después de todo este proceso, será atendida en el Ministerio de Salud Pública. Yo soy víctima de octubre y está muy aparte del tema, querido Nelson, pero yo sé lo que se vive en Fiscalía. Yo sé lo que es un médico legista que está vendido y que te diga sin ojo, escriba un informe y te diga que estás en perfecta condición. Si es que el agresor tiene vínculo cercano con el médico legista o puede pagar a quienes son parte de la Fiscalía para que manipulen ese informe, esa víctima no va a ser atendida. Pero ¿qué abusador va a ir donde el médico que está viendo toda la tragedia de manera corporal, física y biológica que tiene la víctima y se va a dejar comprar porque llega el violador y le paga al médico? El médico tiene la obligación de atender la emergencia y que absolutamente todas las pruebas sean recabadas y sean colocadas en cadena de custodia. Desde ahí ya ponemos, primero, el amparo hacia la víctima; segundo, el amparo hacia el médico; y tercero, el amparo en cadena de custodia de todas las pruebas. Así que la víctima estaría muy fuera del proceso investigativo que haga la Fiscalía y no sería revictimizada después de vivir momentos tan atroces. Bueno.